La poesía. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. Antiguamente, la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. Según la métrica, los versos se formaban por un número fijo de sílabas, tetrasílabo, hexasílabo, alejandrino, etc. Una determinada distribución de los acentos y una rima que darían como resultado un ritmo y un tipo de composición particular, copla, seguidilla, redondilla, cuarteto, etc. Actualmente, sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre, donde el autor tiene libertad total para disponer y organizar los versos en el texto y buscar su propio ritmo sin ataduras de rimas o métricas. La entrevista. Nos encontramos en el día de hoy con el ilustre poeta rosardense Miguel, más conocido como poeta del pueblo, que nos va a hablar desde su punto de vista sobre el poema. Buen día, Miguel. Buen día, pues aclarar primero que soy cucuteño, pero vivo en el Rosario hace 6 años, o sea, ya soy vecino acá de Rosario, pero soy de Cúcuta, nacido en Cúcuta. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar una serie de preguntas. Desde su punto de vista, para usted, ¿qué es la poesía? La poesía es la expresión de los sentimientos a través de la palabra. A través de la poesía se pueden expresar todo tipo de sentimientos, de emociones, y se plasman por medio de las palabras en un papel. Pero realmente la poesía en sí es la misma creación. O sea, lo que hace un poeta realmente es un flaco servicio, es convertir en palabras algo que está todo el tiempo ahí frente a nosotros. La poesía es el amanecer, es el atardecer, es un instante hermoso, es un momento de alegría. Incluso muchos utilizan sus momentos de tristeza para expresar a través de la palabra esas emociones tristes, y de ahí han salido canciones muy bellas, ¿no? Sí, los sentimientos se expresan a través de la poesía. ¿Desde cuándo, a qué edad surge su amor hacia la poesía? Pues yo comencé a declamar a la edad de 5 años, pero comencé realmente a escribir a la edad de 7, hace exactamente 42 años. Primero me aprendía poemas de poetas mayores, poetas españoles, franceses, alemanes, y también poetas colombianos. Entonces me aprendí mucho poesía costumbrista, por ejemplo. La poesía costumbrista es la que habla sobre las costumbres, sobre la manera de ser de los pueblos. Entonces voy a hablar, por ejemplo, del borracho, voy a hablar de por qué no tomo más, la casada infiel, etc. Entonces hay escritos muy hermosos de los cuales me fui enamorando con el tiempo, pero llegó un día la necesidad de escribir mi propia poesía, y es cuando a la edad de 7 años escribo mi primer poema titulado El Libro. Bueno, ¿con qué autores se siente más identificado en el ámbito de la poesía? Pues a nivel colombiano me gusta mucho Porfirio Alba Jacob. Me gusta porque fue un poeta bastante controversial. También Asunción Silva, que se suicidó. Pues hay también poetas como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Federico García Lorca, el español, Miguel Hernández. Hay poetas malditos como Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud. Entonces hay muchos poetas interesantes, ¿no? que uno puede abordar para ver la magnificidad de la poesía, la forma como ellos llegaron a expresarse de una manera tan hermosa. ¿Tu opinión acerca de la poesía actual está hacia parte de la base de la poesía clásica o mantiene vigentes sus características? Creo que se aparta de la poesía clásica. Voy a colocar este ejemplo, es que en la época medieval, al inicio de la escritura, realmente la escritura no es que sea tan vieja. El invento de la escritura es joven realmente.
5.000 años para acá. Y anteriormente pues no había televisión, no había radio, mucho menos el cine. Entonces la manera como la gente tenía para distraerse era los libros. Entonces por eso los poemas, en el caso de la poesía, los poemas eran largos, eran poemas, un poema podría tener una extensión prácticamente de unas 10 hojas, por ejemplo, porque era la manera de recrearse, ¿no? Y también las novelas eran gruesas, porque esa era la televisión de la época. En este tiempo es difícil decirle a los chicos, lean un libro porque, o aprendan este poema largo, porque dicen, no, es que es muy largo. Porque es que ahora estamos en la época de la inmediatez y de la multimedia. Entonces ahora todo es la imagen. La palabra ahora reemplaza la imagen. Y la gente ya no tiene la paciencia para leer un poema largo. Pero el que tiene el gusto por la poesía, pues disfruta un poema, así sea largo. Para un cierre de broche de oro, ¿nos podría recitar un poema? De antemano, muchas gracias. Bueno, voy a dedicarles un poema que cuando me enteré que mi mamá me contó, por ejemplo, cómo se había venido yo de Ocaña. Y mi mamá es de Convención, una población cercana a Ocaña. Y ella me dice que ella tomó el bus y que no quiso ni mirarlo hacia atrás. Entonces yo tomé esa anécdota de mi mamá, para que vean que también la poesía parte de anécdotas, y escribí un poema que se llama Al final de la calle. Al final de la calle. ¿Por qué lo voy a esbozar? Porque tiene mucho que ver con ustedes, los jóvenes, y el paso del tiempo. El paso del tiempo. Entonces dice así: al final de la calle. En esos días de joven recuerdo esas cosas mías. La tibieza de unas manos, una mirada furtiva, la ilusión de quienes cantábamos, el romance del cacique y la cautiva, los discos de ese antaño, su nostalgia, sus amores, las navidades de cada año, llenos de fe y de temores, el despertar de la vida, el amor que por doquiera caminaba en nuestra vía por una calle cualquiera. La luna ya nos decía, no te alejes mucho, espera, espera. Qué juvenil alegría en esos días de primavera. No sé dónde se hallen, amigos, amor, casa, familia. De equipaje llevé mis recuerdos, no me despedía de nadie. Hoy siento que todo aquello quedó al final de la calle.